A mayor desviación estándar me indica que yo tengo más dispersión de mis datos. Si yo tengo menos desviación estándar, me va a decir que la mayoría de mis datos fluctúa alrededor de la media. Si yo veo como representación de una desviación estándar una S, me habla que estoy trabajando con una desviación estándar muestreal, que se acompaña de una N menos 1. Entonces, es cada uno de los datos menos la media al cuadrada entre N menos 1, me habla de la desviación estándar muestral, de un conjunto de datos, de una muestra, que tanto mis datos se van a ir alejando de la media. Ahora, ¿cómo lo puedo ver? Pues si nosotros vemos la campana de Gauss, nosotros podemos establecer el valor central, que es la media, y la desviación estándar, donde coinciden, y aquí tendríamos menos una desviación estándar, más una desviación estándar, más dos desviaciones estándar, menos dos desviaciones estándar. ¿Qué queremos? Normalmente, cuando veamos medida de tendencia central, veremos que en estas más menos dos desviaciones estándar se encuentra el 95% de los datos. Lo demás, pues, se considera como extremo, estas variables. Ahora, la desviación estándar poblacional, pues, nuevamente me habla qué tanto se alejan o se acercan el conjunto de datos de una población. Pero yo aquí ya tengo un símbolo de sigma. El símbolo de sigma me dice, tú ya no estás hablando de una muestra, sino ya estás hablando de la población, el conjunto total de datos. Ya no va a haber más datos que medir. La población es de donde yo puedo extraer la muestra, un conjunto representativo, y cuando hablo de población es el total. Entonces, al hablar del total, pues yo tengo una N que es, ya no necesito quitarle el 1. Mayor desviación estándar, pues me va a indicar mayor dispersión de los datos, menor desviación estándar, menos dispersión de los datos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener menos variación. A mayor desviación estándar, estos datos se van a extender por alrededor de este punto central, que en este caso sería mío, y en una menor desviación estándar veo que se juntan mucho. Podemos ver las dos gráficas para que vean cómo lo tomé y dice, pues si tengo más o menos desviación estándar. Si nosotros hablamos de su calculadora, bueno, ahorita lo vemos. Bueno, creo que lo íbamos a ver. Se los digo rapidísimo. Si todos traen calculadora, mi calculadora ahorita no quiso prender, le dio la loquera, yo creo. Ay, no puede ser, los mantuve. Maestra, una pregunta. Sí, ¿Y por qué cuando ya es poblacional ya no se le quita el uno? O sea, ¿por qué en la anterior sí? O sea, es de porque un... acuérdense que a mayor tamaño de la muestra se disminuye la dispersión. Es por eso que cuando vamos a hacer las investigaciones y eso, cuando nosotros tenemos un mayor número de muestras, vamos a aumentar el poder estadístico, vamos a atender a la centralización o a esta campana de Gauss, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el teorema del límite central, de por qué el tamaño de la muestra es tan importante. Pero lo que sí es que nos va a disminuir el error estándar y el coeficiente de variación. Ah, ok. Gracias. De nada. Maestra, Pues, otra duda, ajá, perdón. sí, En una distribución normal, es que en la presentación marcó el valor en medio, en la campana de Gauss, con la media. Entonces, en sí. una distribución normal, la media y la mediana van a ser el mismo valor, porque ese valor ahí también divide en En cincuenta el por ciento, momento en que ¿no? yo tenga una distribución normal o una distribución paramétrica, la media, la mediana y la moda van a tender a ser casi iguales. Entonces, ahí me habla de que los valores, por eso utilizo la campana de Gauss como centralización o la media, porque coincide, va a llegar el punto de coincidencia donde voy a tener esas igual a 0 y la desviación estándar igual a 1. Entonces, cuando hablemos, como lo vamos a ver ahorita más adelante en las medidas de posición, vamos a ver cómo la campana se va extendiendo, se va de un lado a otro, pues ahí va a decir, no podemos utilizar una campana de Gauss o una medida de centralización como la media, sino que tendríamos que pasar a las medidas posicionales como la mediana y los cuartiles. ¿Sí? Sí, gracias. Ahora, si ustedes traen su calculadora, antes de que avancemos, la mía no prendió, pero pues es muy sencillo de utilizar la calculadora. Si a ustedes les prende la calculadora, ustedes van a ver que tienen las segundas funciones, tienen la característica de modo y acá abajo en el 1, pues o buscan el botón que dice Stat.
Lo primero que nosotros tenemos que hacer es siempre resetar la memoria, porque cuando la dejamos sucia, pues tenemos un montón de datos que a veces vamos arrastrando. Entonces, pues normalmente es el batón de Shift para que aplique todas o active todas las funciones que están en amarillo. Cuando yo activo este botón, todas las cosas que están en amarillo, pues se van a ir activando. Entonces pueden ponerle a través de Shift y van a encontrar el botón que dice Clear, que está en el 9 o cerca del 9. Le van a poner que sí y le dan igual. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar la parte de estadística? Pues aquí arriba en su calculadora normalmente siempre les pone en qué modo está. Si está en modo matemático, modo estadístico, etcétera. Como nosotros lo queremos en modo estadístico, pues aquí no necesitamos aplicar el chip. Directamente en blanco me dice que puedo poner el modo con el botón directo blanco, entonces ponemos move y me parece que estadístico es en el 2. Ya una vez que estemos en modo estadístico, nos va a aparecer, pues en este caso, pues es de doble pantalla, pues me aparece la gráfica, no aparece, voy metiendo los datos y cada vez que le doy uno igual, alimento a mis datos. Ahora, si ya quiero poner un dato, me voy a segunda función que es Shift y me voy a la parte donde dice Stat, que es en esta parte del 3 y me va a aparecer la media, me va a aparecer una desviación estándar donde vamos a ver que tiene una SXN-1 y me va a aparecer una desviación muestral de estándar poblacional que tiene una sigma y con una N. Entonces ya de ahí pueden sacar la media, la desviación estándar y la desviación estándar poblacional. Sí, más o menos les quedó claro en esa parte. Voy a buscarles un videito, pero igual voy a tener que cambiarle la pila a mi calculadora. Hasta hoy me di cuenta que ya no prendía. Yo creo que por falta de uso. Pero de todas maneras, si no en la siguiente clase, o si lo quieren poner para hacer uno de los ejercicios que tenemos. Ahora, vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Entonces, nosotros nos quedamos en la parte de, teníamos la parte de desviación estándar. Ahora, cuando nosotros hablamos de la varianza, ¿qué me dice la varianza? En general, en cuanto a la desviación estándar, vemos que es qué tanto se separa cada uno de los datos con respecto a la media. En el caso de la varianza, me dice, en conjunto, estos datos, ¿qué tanto se separan de la media? ¿Qué voy a hacer? Pues la varianza, ¿qué me va a involucrar? Pues la varianza me dice, pues necesitas tenerla elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le tenía yo aquí? Pues yo le he elevado al cuadrado y ¿qué más ven de diferente en la fórmula? Le sacaba raíz. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, para que yo tenga la varianza, pues voy a dejar elevado al cuadrado mi dato. Una vez que yo lo deje elevado al cuadrado, me va a dar el conjunto de datos. Ahora, yo en la varianza es más específico. ¿Por qué? Porque en la desviación estándar yo digo, ¿qué tanto se alejan mis datos con respecto a la media? ¿Qué tanto voy a saber yo que se alejan? Me puede dar diferentes valores. La varianza trata de centralizarlos. ¿Cómo es eso de centralizarlos? Me va a decir, entre más cercano esté a cero, pues voy a tener menos variación de los datos. Entre más se aleje la varianza de cero, voy a tener más variación en este conjunto de datos. Entonces, ¿de quién va a partir la varianza? Del mayor o igual a cero. Ahí ya no me voy a tener que ver, que si está muy grande, que si está muy chica, eso no. ¿Qué tanto esto se va a alejar del cero o se va a acercar del cero para saber si mi varianza, entre más cercana a cero, tengo menos variación de los datos, más alejada de cero, tengo más variación. Y entonces va contando como la desviación estándar, solamente es el conjunto, por eso lo único que vamos a hacer es que no le vamos a sacar la raíz cuadrada, se deja elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué tanto se van a alejar estos datos con respecto a la media en general, en conjunto? O sea, hay alguien que se está conecte y desconecte, conecte y desconecte. La otra voy a cerrar la sesión porque me tengo que estar saliendo para moverles, chicos.
Vamos a poner una hora que después de esa hora ya. ¿Y cómo vamos a ver el coeficiente de variación? El coeficiente de variación nuevamente. Entonces ya llevamos desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Estas tres van a depender de la media. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener una distribución normal o mi medida de centralización va a ser la media para que yo pueda ver la dispersión a través de estos tres elementos. De la media va a tener la desviación estándar, el coeficiente de variación y la varianza. El coeficiente de variación comparte principios con la varianza. ¿Qué me va a decir? Sus valores van a ser entre 0 y 1. Entre 0, menos variación de los datos. 1, mucha variación de los datos. ¿Cómo voy a sacar el coeficiente de variación? Muy sencillo, partimos de la desviación estándar y del valor absoluto de la media. Entonces, aquí no hay signos de signo, no hay más ni menos. Entonces, la desviación estándar entre la media me va a dar el coeficiente de variación. Si yo tengo un coeficiente de variación de 0, me hablará que tengo menos variación de los datos. Mis datos están muy cercanos a la media, y si yo tengo un valor muy cercano a 1, que nunca va a ser mayor a 1, sino muy cercano a 1, ahí me va a hablar de una gran variabilidad de mis datos. Entonces, si yo les digo, en este conjunto de datos, la varianza fue de 0.89, ustedes el coeficiente de variación es de 0.89, ¿ustedes qué dirían? ¿Hay o no variación en los datos? Hay mucha variación. Mucha variación en los datos. Demasiada. Exactamente, que es más fácil de interpretar si les digo la desviación estándar es de 5, con respecto a que con una media de 15. Entonces, pues me decir, sí, pero sería menos específico poder discernir entre si existe o no variación de los datos a través de esto. Sin en cambio, si yo divido ese 5 entre el 15, podría tener un valor más preciso, que en este caso el coeficiente de variación, podrían ustedes tener ese paralelo cercano a 1 o cercano a 0 para ver la variación en ellos. ¿Sí se va quedando claro este punto? Sí, maestro. Ahora, ¿cómo lo vemos? Pues nosotros cuando hablamos esta varianza, quiere decir que podemos tener datos, un conjunto de datos que tengan la misma media, diferente varianza. ¿Por qué? Porque me va a hablar de cuánto se abren los datos con respecto al conjunto de datos. Sin embargo, pues cuando tengo diferente media y misma varianza, pueden tener la misma amplitud de apertura de los datos, pero pues no van a coincidir. ¿Por qué? Porque la varianza que me habla qué tanto se está alejando el conjunto de los datos con respecto a la media. ¿Sí? ¿Cuál es Ahora yo tengo una duda. ¿Sí? Es que no entendí bien cuando dice que de la varianza los intenta centralizar. Ajá, acuérdate, la varianza no intenta centralizar, no es una medida de centralización, la varianza es una medida de dispersión. La varianza me dice en general, en conjunto, qué tanto se alejan mis datos con respecto a la media. Entonces, yo puedo saber si mis datos comparten una misma media o si yo estoy comparando dos datos. Estoy comparando los grupos, el grupo 16 versus el grupo 17 de estadística en calificaciones. Entonces, si veo que tienen la misma media, pero diferente varianza, voy a decir si comparten el punto central, el punto que los divide, el promedio. Sin embargo, uno va a tener más apertura y otro más dispersión de los datos, más y menos dispersión de los datos. Así se vería en un conjunto de datos con misma media, pero diferente varianza. Ahora, si yo comparo las calificaciones del grupo 16 de estadística contra el grupo 17 y que veo que tienen la misma varianza, pero diferente media, me hablaría que si tienen un punto central diferente, pero en cuanto a la amplitud de apertura de los resultados con respecto a la media, va a ser la misma en sus respectivas medias. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok. Ahora, ya hicimos estas medidas de tendencia central, que tenemos la media, la mediana y la muda. Las medidas de dispersión, ¿cuáles seríamos? Tenemos los rangos para las medidas posicionales y para las medidas que parten de la media tenemos la desviación estándar
la varianza y el coeficiente de variación. Ahora, vamos a aquellas que dependen exclusivamente de la mediana. Las medidas se van a basar en la posición. ¿Por qué? Por excelencia, la mediana es una medida de posición. Entonces, pues necesitamos saber. ¿De quién parte esa medida de posición? Pues vamos a tener los cuartiles, que son los más utilizados, que dividimos en 4 partes iguales a los datos. Los deciles, cuando los dividimos en 10, y en el caso de los datos que llevan medidas de niños, son los percentiles, que son en 100 partes iguales. Ahora, ¿qué me indica estas medidas de posición? Pues yo no tengo una medida de promedio que me iguale los datos, porque el promedio, ¿qué es? Yo tengo un conjunto de datos y cuando me baso en el promedio puedo decir que todos estos datos rondan a través de ese promedio y por lo tanto los representaría. En el caso de las posiciones, no. Como puede tener valores muy extremos o solo de un lado, pues el promedio no sería la mejor representación de todos los datos. Por lo tanto, no me baso en un promedio, sino en una posición. ¿Qué posición ocupa en ese momento para ver si están centralizados en ese momento? Entonces, pues el más utilizado en eso, pues vamos a hacer los cuartiles. Y estos cuartiles los vamos a utilizar en el gráfico de caja de bigotes. ¿Qué quiere decir? Muy fácilmente, cuartil 1, pues me va a representar el 25% de los datos. Cuartil 2, que es igual a la mediana, que es el 50% de los datos, y un cuartil 3 me va a representar el 75% de los datos o el 25% superior a los datos. ¿Qué me hablaría esto? Pues lo único que yo requiero es ordenar de menor a mayor el conjunto de datos para poderlos partir. Ahora, nosotros tenemos el gráfico de caja y bigotes, que ustedes yo creo que lo han visto en algunos artículos y eso. Ese gráfico de caja y bigotes es muy importante porque en el momento que yo veo un tipo de gráfico aquí, me habla que la media no es la medida de centralización. Y al momento de que la media no es la medida de centralización, me habla que tengo datos no paramétricos. Entonces ahí empieza lo complicado de la estadística. ¿Por qué? Porque yo cuando ya haya tenido, cuando veamos nosotros todas las bases de los datos, veremos que existen pruebas estadísticas para datos paramétricos y no paramétricos. ¿Qué los va a diferenciar? El dato paramétrico es aquel que es centralizado a través de la media, que la media puede representarlo. El dato no paramétrico me habla que no puede ser centralizado a través de un promedio y requiere de una medida de posición como es la mediana. Ahora, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener, puede tener valores extremos. ¿Qué me habla cuando veo esto de máximo y mínimo? ¿El rango? El rango. El rango, que es una medida de dispersión de posición. Tengo un cuartil 2, que es la mediana. A partir de aquí digo, 50% de los datos están por debajo, 50% de los datos por arriba. Tengo un cuartil 1 que me hablaría que tengo 25% de los datos por debajo de ella y un 75% de los datos por encima. Y tengo un cuartil 3 que me habla, 75% de los datos están por debajo de mi valor y 25% están por encima. Entonces, yo cuando veo esos datos ya puedo decir, el 25% de la muestra tenía este valor, 50% de la muestra tenía un valor por arriba o por debajo de este, y 25% de los datos tenía un valor por encima de este dato. Por eso, estas medidas de posición son muy fáciles para interpretar al momento que estamos leyendo los datos. ¿Cómo veríamos la diferencia entre una medida de posición y una medida de centralización como la media? Cuando ustedes ven las tablas en los artículos y eso, cuando nosotros vemos esto, miren.
¿Qué me representa el primero y qué me representa el segundo? Castro, Mendieta, César. ¿Está ¿Puede César? repetir la pregunta? Sí, César. ¿Qué me representaría el primero? ¿Cómo leerías el primero? ¿Y qué tengo ahí en ese primer ejercicio? Que ese dato puede presentar una variación de más menos 4.5. Más preciso. Que, bueno, ese 56 puede estar 4.5 unidades arriba o 4.5 unidades abajo. Ajá, y entonces, ¿pero de quién? ¿A Pues de ese partir mismo de quién? 56, ¿no? Ajá, del 56, del promedio. Entonces, tú podrías decir que tienes en promedio 56 que pueden estar 4.5 arriba y 4.5 abajo. Cuando yo veo el ejercicio de abajo, Castro, Oaxaca, Vanessa, ¿cómo lo leería? Pues entiendo que lo que está entre paréntesis en una coordenada de valores. Lo que está entre paréntesis es el cuartil 1, el cuartil 3 y el cuartil 2. Así se representa. Entonces, cuando nosotros vemos así este dato, a diferencia de con solo ver los datos en un artículo, podríamos decir, este parte de es paramétrico y estos datos son no paramétricos. Me habla automáticamente que no tengo una distribución normal. ¿Cómo lo leo? Pues es sencillo. Digo, 50% de los datos de estas edades o lo que está representando esté por debajo del 56 y 50% está por encima del 56. 25% de los datos son menores a 25 y 25% de los datos son mayores a 62. Dicho de otra manera, podría decir 50% de los datos están por debajo, por arriba de 56. 75% de los datos son mayores a 25 y 75% de los datos son menores a 62 o viceversa. De cualquiera de los dos modos se puede leer. ¿Por qué? Porque como me estoy basando en la posición, yo solamente digo, ¿qué valor es el que me parte el 25, el 75 y el 50% de este conjunto de datos? ¿Queda claro esta parte? Sí, Profe, duda. Sí, No. sí. ¿Quién? Eh, entonces, los cuartiles se utilizan cuando específicamente con datos no paramétricos, nada más. Exactamente. Con datos no paramétricos que no pueden ser centralizados a través de una media o de un promedio. Muy bien. Gracias. Uh-huh. ¿Es correcto concluir que el 50% de los datos están entre 25 y 62? No, porque no es el 50% de los datos. Ok. Cuando nosotros si tú lo vieras así, mira, voy a borrar la parte de arriba y nada más me voy a quedar con la de abajo. ¿Cómo lo vería yo en un gráfico? Como no tengo el rango, aún no sé cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Esto no me lo indica mi gráfico. Pero sí puedo decir que este 56 me está partiendo en dos partes iguales al conjunto de datos. Por eso puedo decir 56 están por debajo o por arriba. Aquí sí sé que hay un 25% que está por debajo de este dato y hay un 25% por arriba. ¿Qué tanto abajo? No sé, porque dependería de saber el rango, hasta dónde será, hasta dónde se expande.
Entonces, por eso se representa así. Si tú me dijeras el 50% está en eso, pues no, porque si te fijas la caja no me lo podré representar de esa manera. ¿Sí? Ok, entonces en todo caso, el 25% de los datos está abajo de 25 y el Sí, aquí está, y 75% podría de los datos. leerlo. Tengo 25% de los datos por debajo de 25 o 75% de los datos por encima del 25. Lo puedes leer de las dos maneras. Ah, ok, entonces ¿Cómo tampoco, leerías el 62? ¿Cómo me leerías el 62? ok, podría decir que el 25% de los datos están arriba de 62 o el 75% que están abajo de 62. Exactamente, porque al Oh, momento ok, de que son cuartiles de posición, me habla cuál es la posición, el cuartil 1 de 25, el cuartil 2 de 50 y el cuartil 3 de 75. Y ok. así los puedo ver representados en mis tablas, en mis artículos, y así los vería en un gráfico de caja y bigotes. Eso es lo que representa el gráfico de caja y bigotes. Gracias. ¿Sí? ¿Hasta ahí va quedando claro? Sí. Pues vamos a hacer un pequeño, creo que traigo un pequeño ejercicio. Ay, permítame. Déjenlo borro. Denme un segundito. No sé por qué cuando comparto mi pantalla se apaga mi cámara, pero no sé si porque no puede estar las dos cosas prendidas a la vez. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, creo que ya quedó. ¿Me pueden decir si ya ven mi pantalla? Sí, ya la vemos. Sí. Ya. Entonces, vamos a construir un gráfico de caja y bigotes. ¿Qué sería lo primero que nosotros necesitaríamos? Lo Ver el mínimo primero. del máximo. Ajá, lo primero sería ordenarlo. Entonces, pues como ya está ordenado, pues ya está muy fácil. Entonces, lo primero sería el rango, como dice su compañero. El rango, valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo? Pues aquí tengo mi 63 y el valor mínimo 19. ¿Cuánto es el valor? 42. ¿Seguros? 44, perdón. 44. 44. Muy bien. Tenemos nuestro primer resultado. Entonces, 44. Ahora tenemos que sacar a nuestro valor central. ¿Cuál es nuestro valor central? La mediana. ¿Cuál sería el valor de la mediana? A ver, vamos a acordarnos. Si yo tengo, ¿cuántos números tengo? Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Tengo 20 datos, número par. Si yo tengo un número par, ¿de quién partiría esa mediana? Entonces voy a deshacerme de los primeros 9 datos y voy a deshacerme de los siguientes 9 datos. Entonces la mediana es el promedio de 34 y 37, que son los dos valores centrales. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. 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 ¿Cuál sería el valor de la mediana? 35.5. 35.5.
Ahora necesitamos nuestros valores de cuartiles. Cuartil 1, ¿qué me dice el cuartil 1? Pues me decía que el cuartil 1 ¿a qué era? ¿Qué representa? ¿O qué número de datos representa? Ser el 25%. El 25% de los datos. Se puede sacar dividiendo los datos en partes iguales, o si lo hacemos a través de la fórmula, ¿qué sería? ¿Se acuerdan? ¿Qué me decía mi fórmula? ¿Era la de n+1 entre 4 o algo así? Exactamente, exactamente. ¿Cuánto es la n? 20 más 1 entre 4. ¿Cuánto me da? Da 5.25. 5.25. ¿Y qué sería el valor 5.25? Voy a borrar lo que se me ocurrió rayar acá. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Entonces, este es mi valor 1. Ahora, vamos con el cuartil 3. ¿Cuál era la fórmula del cuartil 3? Tres por n+1 sobre 4. ¿Cuál es que me da? 15.75. Entonces tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, pero es 75. ¿Cómo lo veríamos ahí en mi gráfico de cajas? Si yo tengo un gráfico, imagínense que me salió bien y que lo estoy haciendo bien pensado. Entonces tengo mi valor máximo que es 63, mínimo 19, mi cuartil 1 que es 28, mi 35.5 y mi 53. Entonces, si yo lo representara en una tabla, yo lo tendría que poner así. ¿Cómo lo leo yo? Pues yo digo, de un conjunto de 20 datos, 25% está por debajo de 28, 50% divide, está debajo o encima de 35.5 y 25% está por encima de 53. ¿De dónde a dónde van mis datos? Mis datos van de 19 a 63. ¿Quedó claro esta parte de las medidas posicionales? Sí, Sí, Entonces, por ejemplo, el rango no se representaría en la gráfica de bigotes. En el rango aquí está representado. Es O sea, hasta donde extienden es esta parte. Es hasta donde extienden las manitas, esta parte. Pues normalmente lo que representamos en esta, o que a lo mejor es a lo que se refiere tu pregunta, en las tablas es directamente solamente la caja, sin los bigotes. El bigote, ¿quién le da los bigotes? Le da el rango, el valor mínimo y el valor máximo. ok, gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, gracias. Profesora, una duda. ¿Podría volver a repetir cómo se lee la caja? Ajá.
Aquí yo podría decir, con base en estos datos, bueno, de un conjunto de 20 datos, tengo 25% de los datos por debajo de 28, 50% de los datos están por debajo o por encima de 35.5 y 25% de los datos están por encima de 53. El conjunto de datos va de 19 a 63. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿podría repetir cómo se lee lo que tiene encerrado en el cuadrito con naranja? Es lo que acabo de decir. Tenemos que el 50% de los datos están por debajo o por encima del 35.5. 25% de los datos son menores a 28 y 25% de los datos son superiores a 53. Ok, gracias. De nada. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? En la fórmula, ¿el n+1 tiene algo que ver o surge eh, de la misma forma que salía con la fórmula de distribución estándar del n+1 cuando es una muestra y n cuando Cuando es es una población, no, ese es aproximadamente, ese es un valor aproximado que sacaron. ¿Cuál es la otra parte que tú puedes hacer? Es contar los datos y sacar el 25% de los datos. Tú podrías hacer n por 0.25, n por 0.75 y n por 0.5 y te va a dar una aproximado. Esta es una fórmula matemática que es la que ponen en los libros. Es una aproximación porque dices, si está más arriba o está por encima del 0.5, tomo el dato superior, si está por debajo del 0.5, tomo el dato inferior. Cualquiera de los dos datos es correcto porque hablamos de posiciones. Ok, va. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Dentro de las posiciones, pues el más utilizado es el cuartil, pero también tenemos los percentiles. Que el percentil, esto es cultura general, solamente para los que lo sepan, que quiere decir que van a dividir 99 puntos el conjunto de datos. ¿Cómo sería? Nuestra n+1, si tiene, dependiendo de cuánto sea, pues va a ser entre 100 y pues este va a ir de 0 a 99. Es que se utilizan mucho los percentiles donde tenemos mucha variación de los datos. En el caso de los niños, el peso de los niños los talla en los primeros 12 años de vida, no lo hacemos como nosotros que son centímetros o kilogramos, sino que se saca por percentil. Percentil de peso para edad, percentil de talla para edad, para ver en relación a un conjunto que tanto va a ir aumentando. Y de ahí pues genera puntos de corte, que dice menor del percentil 50, está bajo, mayor del percentil 50 bien, en el 85 está en sobrepeso y en el 95 pues ya es obeso. Entonces, pues estas características, pues es porque tienen mucha variación estos datos y obviamente la media sería muy difícil centralizarla y con la medida posicional de los cuartiles 1, 2 y 3 serían tan amplios que no nos daría un aproximado de las pequeñas variaciones que hay en estos infantes. Entonces, ¿qué tenemos? Medidas de tendencia central, media, mediana, moda, media dispersión, rangos si estamos hablando de posición y tendríamos desviación estándar, varianza y coeficiente de variación que dependen de la media para ver qué tanto se alejan los datos con respecto a la media. Medidas de posición, los cuartiles dividido en 4 partes iguales, deciles 10 partes iguales y centiles o percentiles en 100 partes iguales. Y vamos con las medidas de forma. Unas muy importantes que nos van a ayudar a ver si tenemos variación de los datos a través de la forma de la campana de Gauss que nos permite entender cuál es el comportamiento de los mismos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Pues una de las medidas de forma y que lo van a ver mucho y cuando veamos Excel también van a ver ahora sí qué quiere decir eso, es la kurtosis. La kurtosis me dice qué tan escarpada o achatada va a estar la curva de distribución y pues me va a indicar qué tanto está la curva de eso, pues la dispersión de los datos a la distribución. Tenemos 3 tipos de curvas. ¿Cómo? Pues 3 tipos de terminaciones de curvas. Aquellas que les llamábamos mesocúrticas, que sería lo ideal,
cuando el valor de la kurtosis sea igual a 0, que tendremos un pico que se distinga inmediatamente y que veamos que los datos están uniformemente distribuidos alrededor de un punto central. Tenemos una platicúrtica que cuando me va a hablar que esta platicúrtica, el valor de la kurtosis es mucho menor a 0, es menor a 0 y me habla que está demasiado aplanada mi curva. Entonces no se alcanza a distinguir el punto medio de la gráfica. Y tenemos aquella cuando es mayor a 0, que le llamamos leptocúrtica, que tenemos un pico demasiado marcado porque los datos están muy cercanos a la media. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Están tan cercanos que todos los datos los pare hacia arriba. Entonces, 3 tipos de kurtosis: mesocúrtica igual a 0, platicúrtica menor a 0 y leptocúrtica mayor a 0. ¿Cómo se saca? Cada uno de los datos, la sumatoria de cada uno de los datos menos la media a la cuarta entre el n total por la desviación estándar elevado a la cuarta potencia menos 3. ¿Nosotros lo vamos a calcular? No, no lo vamos a calcular, pero necesitamos saberlo interpretar. Entonces, la fórmula es muy sencilla, parte del tamaño total de la muestra, de la desviación estándar, de la media y de la diferencia con cada uno de los datos. Elevado, ¿por qué a la cuarta potencia? Porque está tomando 4 planos distintos de distribución en cuanto a la forma que me puede dar la gráfica y el menos 3. Ahora, ¿qué me va a ayudar también a hacer esta medida de forma? Una forma va a ser la kurtosis, que me va a decir, está muy aplanada, poco aplanada o está normal. Pero también necesito ver la simetría. Y esta simetría es muy importante porque al momento que yo vea medida de teorema del límite central, que vea cómo la media, la mediana y la moda deben de coincidir en un conjunto de datos con distribución normal, también me va a poder hacer entender cuando yo tengo un sesgo negativo y un sesgo positivo. ¿Qué me hablaría de eso? Pues entonces yo puedo tener 2 tipos de asimetría. Esta asimetría a la cual le llamamos asimetría negativa. ¿Por qué? Porque tengo una mayor cantidad de valores en el plano negativo. Por lo tanto, implica que aquí hay un sesgo. El sesgo positivo porque no tengo datos de aquel lado, porque todos corren al plano negativo. La simétrica, donde al momento que yo parta en el punto de la media, voy a tener 2 partes totalmente iguales, que si yo doblo la gráfica, esta la paso para acá, va a ser idéntica, y pues es lo mejor en la representación de la campana de Gauss, y voy a tener una simetría positiva. Cuando yo tengo más datos del lado positivo de la otra curva, lo que me indica que el sesgo aquí es negativo. Entonces tengo un sesgo negativo con una simetría positiva y tengo una simetría negativa con un sesgo positivo. ¿Qué es ¿Va sesgo? claro hasta ahí? ¿Hola? ¿Qué es sesgo? ¿Qué sesgo? Es el error. Sesgo representa el error. ¿Dónde tengo el error? Pues lo tendré del plano positivo. Si la mayor parte de los datos están del lado negativo, ¿dónde me faltan datos? En la parte positiva. Entonces el error está en la parte positiva porque no tendría distribución de datos. Si yo hablo de la asimetría positiva, que todos los datos corren para el lado positivo, pues el sesgo va a estar en el lado negativo porque tendría menos conjunto de datos de este lado. O sea que el sesgo es el error asociado a la falta de datos, ¿no? Exactamente. Va, gracias. Ahora, ¿cómo lo representamos aquí? Pues lo podemos representar por el gráfico de cajas. El gráfico de cajas, cuando hablamos de un dato con distribución normal, si nosotros partimos, esta es la mediana y la media, coinciden en el punto central, al momento que yo doble las cajas, este lado va a ser idéntico a este. ¿Cómo lo veríamos en esta gráfica simétrica? Este lado va a ser igual a este lado. Pero, ¿qué representa aquí? Aquí tenemos la asimetría negativa. ¿Por qué? Porque tengo un mayor número de datos de aquí a acá. Si nosotros vemos esta gráfica y vemos este caja, es muy fácil ver que hay una dispersión desequilibrada de los datos, porque tienden más, hay una tendencia negativa.
¿Por qué se le llama sesgo? Porque aquí a la tendencia positiva, pues es un mínimo de datos. Entonces el sesgo está acá, que no estaría jalando el conjunto de datos. Entonces el que lleva o el que toma la batuta en la distribución de los datos son aquellos que están del lado negativo, por eso le llama asimetría negativa. Y entonces esta asimetría negativa, pues me dice pues, que no puedo representar los datos a través de una media. Ahora, si yo veo este gráfico, pues veo cómo tienden los datos hacia el plano positivo, que lo veo representado aquí en esta parte. Entonces, ¿qué me quiere decir? Pues si tengo una asimetría positiva, porque todos los datos corren al lado positivo, y entonces, ¿dónde quedaría la parte negativa? Pues tengo muy poquitos de este lado, por eso el sesgo estaría del lado negativo. Va quedando claro y vamos viendo cómo podemos ir viendo la forma de asimetría, tomando las gráficas de caja y las campanas de Gauss. Yo tengo una Pero duda, no- profesora. Sí, Por ejemplo, en la caja, la línea del medio es la mediana y en la campana sería la media. ajá. Aquí en Ah, esta ok. parte, en esta caja, el gráfico de cajas, nosotros aquí tenemos el cuartil 2, que es igual a la mediana, y aquí tenemos a la media. ¿Por qué estos coinciden los dos puntos? Porque hablábamos que cuando tenemos una simetría, tanto la media, la mediana y la moda son compartidos en la misma línea. Cuando nosotros tenemos, cuando no es simétrica, podemos ver las diferencias entre la media, la mediana y la moda. Entonces, siempre una campana, una caja, va a estar el punto del medio, va a ser la mediana, que es el que va a partir en dos partes iguales al conjunto de datos, y en la campana de Gauss, la línea central siempre va a ser representado por el promedio del conjunto de datos, o sea, la media. En esta hablamos de datos no paramétricos y en datos paramétricos. En teoría, si estamos hablando que datos que cumplen la distribución tendrían que ser iguales tanto la media como la mediana. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros lo viéramos así, veríamos una mayor dispersión de los datos del valor mínimo a la mediana, que se puede observar aquí en esta parte. Entonces, pues sí, la simetría va a ser del lado negativo, porque es la parte que va hacia abajo de la media. Asimetría positiva cuando va del punto central o de la mediana hacia el valor máximo. Y aquí tendríamos al cuartil. Si nosotros lo viéramos de otra manera, ¿cómo lo representarían? Tendríamos aquí al valor mínimo, valor máximo, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Eso es lo que representa mi caja y eso nunca va a pasar, nunca va a cambiar. ¿Qué representa el cuartil 1? La posición que parte 25% hacia abajo y 75% hacia arriba los datos. Cuartil 2 parte en dos partes iguales al conjunto de datos, 50% de un lado y 50% del otro, y el cuartil 3 me dice hay 75% de los datos por debajo de ese valor y 25% por arriba. ¿Hasta dónde van a llegar los datos de arriba? Hasta donde esté el máximo, y hasta dónde van a llegar los datos de abajo, hacia donde esté el mínimo. Eso me representan las cajas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, pero pues esto no es de, sí lo puedes ver hacia ojo, pero no. Cuando hablábamos de la curtosis decíamos mesocúrtica va a ser igual a 0 y que yo hablo de una curva simétrica. Placticúrtica menor a 0, una muy apagada, y la leptocúrtica una muy en pico. Ahora, ¿qué pasa? Pues con la forma, ni modo que me la invente, pues para la fórmula está la parte del coeficiente de asimetría de Fisher. ¿Qué me dice el coeficiente de asimetría de Fisher? Si mi coeficiente es igual a 0, este va a ser totalmente simétrica. ¿Qué quiere decir? Que si yo viera mi gráfico de caja y bigotes, pues lo tendría aquí a la mitad. Imagínense que llegó a la mitad y lo tendríamos acá.
Si este es mayor que 0, tendríamos ¿qué veríamos aquí? ¿Qué tipo de asimetría? Negativa. Exactamente, tendríamos la simetría negativa, vean cómo estaría el punto medio, con un sesgo en la distribución positiva. ¿Por qué? Pues ¿por qué sesgo? O sea, porque hay un error, tengo menos distribución de este lado. Si yo tengo un coeficiente de asimetría menor a 0, pues entonces, ¿qué me hablaría? Que aquí, ¿qué tipo de asimetría tengo? Positiva. Tengo la simetría positiva con el sesgo de este lado. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Hay solamente una fórmula para sacar el coeficiente de asimetría? No, tenemos 3 fórmulas más. Ustedes lo pueden sacar por el coeficiente de Fisher, que es el más usado. Está el de Pearson y está el de Bow. ¿En qué se basan? En lo mismo. Si el coeficiente es igual a 0 es simétrica, menor es asimetría negativa, mayor asimetría positiva. Entonces, ¿cuál quieren usar? El que ustedes quieran. ¿Lo van a calcular? No, lo vamos a interpretar. El valor ya está dado. ¿Qué les va a quedar de tarea? Porque esto es lo último que vamos a ver antes de pasar a la parte más importante, bueno, la parte más de lógica matemática. Vamos a instalar el Excel para que puedan echarlo a andar y hagamos, antes de pasar a probabilidad, en la siguiente clase, unos pequeños ejercicios. Entonces van a requerir traer computadora para que lo hagamos. Si ustedes tienen una PC, pues aquí en la flechita, al lado del signo de preguntas, nos vamos a ir a donde dice más comandos y vamos a seleccionar la parte de complementos. En complementos le vamos a dar ir y vamos a poner análisis de datos. Si ustedes tienen una Mac, está bien sencillo, nos vamos directamente a herramientas, complementos de Excel. ¿Qué vamos a elegir? Ya sea en una Mac o en una PC, aparece la parte de herramientas para análisis de datos. Vamos a marcar en las opciones y automáticamente en la sección de datos me debe de aparecer esta parte libre. Esta parte libre en cada uno de los datos. Ya que tengamos esto, pues aquí la parte que vamos a comenzar a explorar es la estadística descriptiva, que está muy sencillo porque en la estadística descriptiva, pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar el rango de datos, de dónde a dónde vamos y dónde quiero que me pongan mis datos. Entonces, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar todo lo que le pida y si se fijan, me da la media, el error, la mediana, la moda, la desviación, la varianza, ¿qué es la kurtosis? El pico de la curva. Ajá, y entonces aquí este valor de kurtosis, ¿qué me representaría? Una curva Está muy achatada. arriba. Si es menor a 0, ¿qué indica? Platicúrtica. Platicúrtica, que está aplastada. Entonces ya la van a poder leer. Y este coeficiente de asimetría de Fisher, ¿qué me dice? Que tiene un Si es sesgo mayor a positivo. 0, Hacia ¿qué la me dice? simetría. Ajá, ¿qué me dice? ¿Asimetría Una qué? simetría positiva. Simetría negativa, sesgo positivo. Negativa, exactamente. Es Con una sesgo simetría positivo. negativa. Exactamente, tengo un rango que es de 27, o sea, el valor máximo es 28, el valor mínimo 21, pues ya el valor esto, pues lo pueden tomar. Vieron que con todo lo que vimos hasta ahorita ya pueden ustedes trabajar directamente en Excel y entender estos datos que por default me da Excel para poder hacer mis gráficas y todo lo demás. Esta guía la van a encontrar ya directamente en su Moodle, porque ya la siguiente unidad pasamos al cálculo de probabilidad. Ahora, tienen hasta lo que hemos visto dudas o preguntas. Lo más importante es, ¿les va quedando claro esta parte? Solo tengo una duda con el coeficiente de asimetría. Menor a Sí. 0 es negativa, ¿verdad? Menor a 0, ¿de qué me habla?
de una asimetría negativa. Es que no sé si lo copié bien. Asimetría positiva con sesgo negativo. Ok, ok. Mayor a cero, ahí sí hablamos de una asimetría. A ver, no, pero sí, mayor a cero tenemos la asimetría negativa con sesgo positivo y menor a cero tenemos la asimetría positiva con sesgo negativo. Estaba dándotelo al revés. Profe, yo tengo una duda. Sí, Suponiendo que queremos calcular el coeficiente de asimetría de Pearson, no, en la fórmula ocupamos lo que es la moda, ¿no? ajá, a ver, vamos a ponértelo. Y entonces a lo que voy es de que en el caso de que en el valor de la moda tengamos tres valores, digamos de que se repiten en el mismo. Te perdí. Entonces me dice, si tú tienes más de una moda, ¿cómo haría para sacar el coeficiente de Pearson? Ajá. Tendrías que utilizar otra de las fórmulas, ya sea que utilices Fisher o la de Bow. ¿Qué es la de Bow? Esta utiliza la mediana y los cuartiles. Entonces, esto representa el cuartil 3, cuartil 1, cuartil 3, cuartil 1. Uh-huh. Eso es lo que me representan los cuartiles. Y en este caso, si tienes más de una moda, pues no podrías utilizar Pearson, tendrías que utilizar forzosamente la de Fisher, que se va a ir por las sumatorias. ¿De quién? De los valores menos la media de la desviación estándar al cubo multiplicado por la sumatoria de las n's. Ok. ¿Sí? La otra la podríamos utilizar si estamos trabajando solamente con una moda. Pues en la otra, como tendríamos varias modas, no podríamos hacer el cálculo ni sacar promedios. Entonces, pues ahí tendríamos que utilizar otro tipo de valores. Y cuando tú sacas tu media, tu desviación estándar y tu moda, tienes una sola moda, pues te va rápido por la simetría de Pearson. Si tú tienes más datos, pues hay que ver Fisher. Y si tú estás trabajando desde un inicio con medidas no paramétricas, como los cuartiles, pues directamente te pasas a Bow. Entonces, todo depende del tipo de datos que tengas para ver la asimetría. La asimetría, pues igual muchas de las personas se quedan hasta ver la forma, antes de sacarlo, sacan las gráficas y dicen, aquí donde aquí la tengo negativa, aquí la tengo positiva. ¿Hacia dónde están girando mi conjunto de datos? Entonces, desde ahí, pues decides si hacer una prueba paramétrica o no paramétrica. Ya si me sale cualquiera de estos dos lados, pues yo ya voy a trabajar a mis datos como no paramétricos. Solamente que me salga algo así, pues voy a seguir trabajando con la media y la desviación estándar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, maestra, la Sí, ecuación del coeficiente de asimetría de Bowley eh, habla de una ME, ¿es mediana o es mediana, media? porque acá hablamos de los cuartiles. Tenemos al cuartil 3, ajá, aquí ya sería en resumen, al cuartil 1, dos veces la mediana dividido entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Cuando ya directamente tengo medidas posicionales, voy a trabajar con Bowley. De acuerdo, gracias. De nada. Maestra, ¿se puede regresar rápido a la fórmula de Fisher, por favor? Claro que Gracias. sí. ¿Puede poner tantito la siguiente diapositiva, de favor?
Claro que sí. Oiga, profe, una vez que ya tenía mis datos en Excel, ¿cómo es la manera de llegar a los datos de la tablita como usted nos los compartió? Ajá, una vez que ya tienes tus datos en Excel, nos vamos a la parte de análisis de datos que te va a aparecer ya sea en Mac, en la sección de datos o en la sección de datos en la parte, Ok. en el extremo. Entonces, de ahí te vas a la sección de estadística descriptiva, le vamos a dar a aceptar y te va a pedir el rango de entrada, que es vas a seleccionar desde donde va tu valor 1 hasta donde va tu valor final. Y te va a decir que la opción de salida normalmente es más fácil ponerlo en un rango de salida, entonces para que no te lo cambie de hoja, o si tú quieres que te lo cambie de hoja, pues ya, y de ahí le ponemos el rango de salida y pues le damos a aceptar y nos va a dar el conjunto. Ok, va. Gracias. Sí, claro. ¿Cómo lo veríamos aquí? Pues, tengo, creo, un ejemplo. Bueno, ahorita lo checamos primero. Aquí te podría decir que el 50% de los datos está por debajo o arriba de 56. 25% de los datos está por debajo de 27 o 75% de los datos está por encima de 27. 25% de los datos está por arriba de 62 o 75% de los datos está por encima de 62. Si yo te hablara, imagínate, a lo mejor todos saben los valores de glucosa, ¿no? De la sangre, para cuando eres diabético o no. Entonces les voy a poner a lo mejor un ejemplo más práctico que lo puedan ver. Imagínense que el rango normal para es de 60 a 100. De 100 a 125.9 se le llama glucosa alterada en ayuno o le podemos decir prediabético. Mayor a 126, pues ya sabemos que es diabetes tipo 2. Ahora, imagínate que tú tienes una tabla así. Ay, qué fea. Ay. Perdóname, se borró. Entonces vamos con la diabetes, ¿no? Entonces hablábamos de 60 a 100, es normal, glucosa normal. De 100.1 a 125.9 es alterada en ayuno. Mayor a 126, mayor o igual a 126 es diabético. Entonces, imagínate aquí tienes ¿cómo lo leerías aquí? 50% de los pacientes tienen valores de glucosa por debajo o por arriba de 115. O sea, estarían aquí en este rango. 25% de ellos tiene valores menores de 98. Entonces, quiere decir que solamente 25% de toda tu muestra es sana. Y luego, 25% de ellos tienen valores superiores
a 128. O sea que ya tienes aquí los diabéticos. ¿Entre quién y quién están los diabéticos? No puede ser el 50% porque el 50% está en alterado en ayuno. Entonces tienes a 25% y se hace ahí. Es más fácil interpretar esos datos. ¿Sí quedó un poquito más claro? 25% de las pacientes tienen valores de glucosa menores a 98 o 75% de los pacientes tienen valores de glucosa mayores a 98. 50% de los pacientes tienen valores menores de 115 o mayores de 115. 25% de los pacientes tienen valores de glucosa mayores a 128 o 75% de los pacientes tienen valores menores a 128. ¿Sí ven la manera de leerlo? Denme un segundo.